Hola, hola. En este video vamos a ver un poquito la resolución completa de este primer ejercicio que aparece propuesto en la guía 3 de Python, que propone desarrollar un programa que permita ingresar por pantalla los datos de n jugadores de fútbol. Ya. Y vamos a utilizar acá también try y except para poder hacer la validación de los datos y controlar los posibles errores que se pueden producir. Además hay que definir funciones para la digitación de cada dato. Eh, y seguramente serán para ingresar la cantidad de ingresos que vamos a realizar y por otra parte digitar la posición del jugador. Entonces, los datos que se deben ingresar son la posición de juego, el delantero, mediocampista, defensa, portero y la del jugador, que tiene un rango ahí, ¿ya? Igual la posición de juego porque puede ser solo uno, 2, 3 o 4, ¿ya? Los jugadores van a ser clasificados dependiendo de la edad, entonces vamos a ponerlos entre 10 y 17 como juvenil y entre 18 y 50 como adulto. Y antes de terminar el programa, vamos a tener que imprimir una serie de resultados estadísticas que son cantidades y promedios de jugadores según las distintas categorías que aparecen listadas en el enunciado del ejercicio. Así que vamos a partir desarrollando este programa. Bueno, lo primero que voy a hacer acá es importar desde OS System, porque eso lo vamos a utilizar básicamente para la instrucción CLS y la pausa que necesitamos generar. ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Por una parte necesito saber cuántos ingresos voy a hacer, porque me dice los datos de n jugadores, entonces necesito saber cuántos ingresos deseo realizar. Si deseo ingresar uno, 2, 3, 4, 5 jugadores, depende de de la situación con la cual se ejecute el programa. Entonces voy a necesitar tener al menos una función para digitar la cantidad de ingresos que vamos a hacer. ¿Ya? Ya. Una cosa que no estaba explicado en los videos anteriores de funciones, pero uno puede utilizar acá una palabra clave que se llama pass, que es para dejar como definida la función, pero sin implementar el código todavía. Pass es como paso en un juego, ¿ya? Así que nos permite en el fondo como hacer un esqueleto básico del programa, así como cuando uno arma un índice de un informe que va a hacer y deja como solamente los títulos puestos, pero sin el contenido desarrollado todavía. Es la misma lógica. ¿Ya? Otra función que voy a necesitar es una para digitar la posición de los jugadores. Y acá le vamos a dar un parámetro i, que es para ir como indicando qué número de jugador vamos ingresando. El 1, el 2, el 3 o el 4, dependiendo de los que decidamos ingresar. ¿Ya? Lo mismo voy a necesitar una función para digitar la edad, ya que también vamos a dar acá un parámetro ahí para decir qué número de jugadores, a qué número de jugadores le estamos ingresando la edad. Y al menos una función que se llame ejecutar eh, programa, ¿ya? Que no va a recibir nada como parámetro y la vamos a dejar como pass ahí, ¿ya? Ok, entonces lo que podríamos hacer es empezar a implementar poco a poco en el fondo cada una de las funciones que tenemos que realizar. Entonces, quizás podríamos partir como definiendo la cantidad de ingresos que voy a necesitar, ¿ya? Entonces, el objetivo acá entonces es determinar la cantidad de jugadores que se ingresarán, ¿ya? Ese es básicamente el tema. Entonces, esta función, perdón, debería devolver justamente la cantidad de jugadores que el usuario terminó ingresando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear acá un bloque while true, porque necesitamos preguntar cuántos jugadores desea ingresar. Entonces, esto lo vamos a ejecutar hasta que obviamente obtengamos una respuesta válida. Entonces, vamos a crear sí un bloque try except para poder validar el dato que se ingresa. Porque lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a partir nuestro try haciendo un CLS de la consola y vamos a crear una variable CI, cantidad de ingresar, y vamos a pedir con un input eh, cuántos ingresos desea realizar como de jugadores. ¿Cachai? Y la idea acá es que te responda cuántos jugadores va a ingresar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar, ¿no es cierto?, el assert para validar si la cantidad de jugadores ingresados es mayor que cero o no. ¿Ya? Entonces en este caso, si CI, ¿no es cierto?, es mayor que cero, se supone que la condición va a ser verdadera y vamos a pasar la prueba del assert y por lo tanto
vamos a continuar con nuestro programa y en este caso lo que vamos a colocar acá inmediatamente, en lugar de colocar un break acá, que es lo que habíamos aprendido anteriormente en clases para romper un bloque while true, podemos sencillamente poner un return y retornar el valor de CI, que en este caso los jugadores ingresados. Porque el return, al igual que el break, también rompe un bloque while true. Y en este caso lo que haría es simplemente salir de la función y devolver el valor. Acá vamos a poner un except assertion error en el caso de que el assert falle. Y lo que vamos a colocar acá es un print indicando que el número de jugadores debe ser mayor que 0, ya como error. Y vamos a dejar un último except acá, en caso de que se haya ingresado un dato que no corresponde, vamos a decir debe ingresar un dato válido. ¿Ya? ¿Ok? Y con eso ya tendríamos nuestra función de cantidad de ingresos. Sin embargo, aquí les voy a enseñar un poquito más sobre el uso del system pause, porque eh, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocurre este assertion error y este print y sale este print de acá o ocurre este otro except y sale este print de acá, si no ponemos una pausa después del mensaje, no lo vamos a ver correctamente en la pantalla. Entonces siempre en los except cuando pongan un mensaje error con un print, siempre pongan después una línea con un system pausa para que se alcance a ver el error y salga este mensaje, presiona una tecla para continuar, ¿ya? Y aquí vamos a poner system pause también, ¿ya? Ok, con eso tendríamos nuestra función de digitar cantidad de ingresos, así que eso nos debería permitir eh, ver cuántos jugadores desea ingresar en este caso el usuario, ¿ya? Esta otra función de acá, que es para digitar la posición, tiene como objetivo, ¿no es cierto?, ingresar los datos de la posición del jugador. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la misma lógica, también vamos a hacer un while true y vamos a crear un bloque try except para poder implementar el código necesario. Entonces, lo mismo, podemos partir con un system CLS para borrar la consola y que sea como más limpia la entrada de datos. Y lo que vamos a hacer acá es como ponerle un mensaje primero que no sé, ingrese, ¿no es cierto?, posición del jugador. Lo voy a hacer con un print porque le quiero mostrar las opciones al usuario que hay. En este caso tenemos 4 opciones según el enunciado. Puede ser delantero, ¿cierto? Y lo vamos a poner ahí. La otra opción, ¿verdad?, es que sea em, mediocampista. ¿Ya? La otra opción, que es la 3, es que sea defensa. Y la última opción es que sea portero, ¿no es cierto? Por la opción 4, portero. Ya. Y le damos las opciones y acá vamos a crear una variable post que la vamos a pedir con un input pidiéndole digite la posición de jugador. ¿Ya? Digite la posición de jugador. Y, y acá vamos a hacer la validación. Entonces, acá nuestro hacer, para que sea verdadero, tiene que cumplirse que posición sea, ¿no es cierto?, mayor o igual que 1 y posición menor o igual que 4. Cualquier otro número distinto a 1, 2, 3, 4 sería una posición inválida. Ya, si pasa el assert, simplemente retornamos la posición y con eso salimos de la función y tendríamos como la posición del usuario, o sea, la posición del jugador que ingresó el usuario. Si el assert falla, porque no sé, vos poní 5, 6, 7, 8 como opción, obviamente tiene que quedar acá en un assertion error y acá tendríamos que imprimir un mensaje que diga eh, debe ser una posición entre 1 y 4. ¿Cachai? Y el último except por si es que el usuario ingresa una cosa que no sea un número. ¿Ya? Y acá error, o sea, como dato ingresado no es válido. ¿Ya? Y lo que nos faltó acá fue los system pausa para alcanzar a ver los mensajes de error. ¿Ya? Y ahí tendríamos como
lista esa parte del código, ¿ya? Quizás lo único que podríamos agregar acá es lo siguiente. Nosotros a esta función le vamos a pasar un parámetro i que supuestamente es el número actual de jugador que estamos ingresando. Entonces eso lo podemos agregar acá, porque tú en este print de acá arriba. Entonces vamos a poner un print formateado. Ingrese la posición del jugador y ahí vamos a poner corchete curvo i. Entonces ahí va a decir posición del jugador 1, del jugador 2, 3, 4, dependiendo de cuántos jugadores digamos que vamos a ingresar, ¿no es cierto? Ya. Con el digitar edad nos va a salir algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces, el objetivo de esto es ingresar, ¿no es cierto?, los datos de edad del jugador. Entonces, va a ser muy parecido, casi igual. Un while true, ¿ya? Con un bloque try y except. Ya recuerden que los bloques try y except los estamos ocupando para poder hacer validación de datos. Entonces acá vamos a colocar, vamos a partir con nuestro system CLS. Vamos a decir, al igual que anterior, un print formateado, ingrese, ¿no es cierto?, los datos del jugador y le vamos a dar las opciones. Acá las opciones son eh, ninguna, porque es la edad. Sí, solamente la edad del jugador acá. Entonces le vamos a pedir simplemente la edad en una variable edad, y va a ser int input ingrese la edad del jugador. ¿Ya? Quizá acá podemos poner un mensaje de refuerzo que esté entre 10 y 50. ¿Ya? Y lo mismo, vamos a hacer una cert acá para validar la edad. Entonces la edad tiene que ser mayor o igual que 10 y menor o igual que 50. Si el assert sale correcto, porque ingresaste una edad dentro de los rangos esperados, simplemente hacemos un return EDA para salir de la función y con eso rompemos también el while true. Y si falla el assert, acá tenemos que poner un except assertion error, obviamente, para capturar ese error y colocar nuestro print que diga la edad debe estar entre 10 y 50 años. ¿Ya? Y un system pausa, ahora sí, para alcanzar a leer el mensaje. Y el último sería el except en caso de que el usuario, por ejemplo, ingrese un dato que no sea un número. Entonces acá error, o dato ingresado no es válido. Y ponemos un system pausa acá. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ya tenemos tenemos 3 de las funciones establecidas. O sea, digitar la cantidad de ingresos, digitar la posición y digitar la edad. Entonces tenemos 3 funciones para hacer, y lo único que nos faltaría es como la parte principal del programa para hacer la interacción. Eso lo vamos a ver en un segundo video a continuación.